Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Lina Isabel Arroyo Tobón, soy residente de primer año de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar del tema anafilaxia. Antes de iniciar, muchas gracias al asesor, el doctor Carlos Chinchilla, alergólogo pediatra. Entonces, el contenido que vamos a tratar el día de hoy, vamos a empezar con un poquito de historia, epidemiología, los factores desencadenantes, fisiopatología, que va a ser el punto central de la charla, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico diferencial, un mensaje final y por último unas conclusiones. Entonces resulta que todos conocemos la típica historia de Charles Richet y Paul Portier, que por allá en 1901 descubren la anafilaxia. Pero, ¿qué había antes de esto? ¿O era que antes no existía la anafilaxia o qué fue lo que pasó? Pues resulta que sí, incluso algunos investigadores nos dicen que la anafilaxia pudo haber tenido un papel importante en un momento de la evolución cuando nosotros éramos cazadores y al parecer podía ser un mecanismo de defensa del organismo para liberar toxinas, para defenderse contra toxinas de diferentes animales. Entonces, por eso la diarrea y el vómito tratando de defendernos. En cuanto a ya datos puntuales que tenemos acerca de su historia, se cree que en el año 2641 a.C. el faraón Menes murió por una picadura de abeja. Esto ya se ha debatido y se cree que de pronto su causa de muerte fue otra que nada que ver con anafilaxia. Luego tenemos en Francia en 1765, como comentan el caso de un hombre de 30 años que muere tras la picadura de abeja. Posteriormente, en 1830, un médico estaba realizando experimentos con conejitos y con perritos a los que le inyectaba clara de huevo y estos se ponían gravemente enfermos. Luego tenemos para 1898 como Hericourt y Richet, ambos médicos que trabajaban juntos, dando clases en la universidad, realizan experimentos con inyecciones repetidas, inyecciones de angina repetidas en perros y estos perros se enfermaban gravemente. Hericourt no quiso seguir investigando pues en esa parte, pero Richard sí quedó con la duda porque él decía, bueno, esto es algo que no conocemos, ¿qué será? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es un mecanismo, o podemos conseguir la protección frente a estas toxinas inyectándoles esto? Pues pasan 3 años, en 1901, Charles Richet y Paul Portier se conocen, ambos médicos, y resulta que Portier era muy amigo del príncipe de Mónaco. El príncipe de Mónaco era un apasionado por el estudio en el océano y los viajes por el océano, entonces los invita a ambos a hacer un viaje por el Mediterráneo, a investigar cómo actuaba el veneno de la Physalia physalis. Entonces ellos en el yate en el que hacen esta investigación por el Mediterráneo, tienen un laboratorio y inyectan el veneno de Physalia physalis en conejos y en patitos. Por si se le preguntan, esta es la Physalia physalis, es una medusa que se puso muy famosa un tiempo porque empezó a salir en las playas de algunos sitios. Luego de esto, se acaba el viaje, Charles Richet y Paul Portier vuelven a París y en París ya no tenían acceso a la Physalia physalis. Entonces empiezan a hacer los experimentos con anémona común y le inyectan el suero de estas a los perritos. El caso más llamativo de estos es el perro Neptuno, que muere 25 minutos tras la segunda inyección del suero y le da diarrea, vómito y posteriormente pues la muerte. Y ya ahí en 1901 es que entonces Richard dice, bueno, esto es algo nuevo, ¿cómo le vamos a poner? Al parecer él dice, bueno, esto es sin protección, vamos a ponerle anafilaxia. Inicialmente el nombre real, algunos dicen que era afilaxia, pero por temas del lenguaje, con el paso del tiempo, para que sea más fácil la pronunciación, se vuelve anafilaxia. Luego tenemos en 1910 como Henry Day y Laglaw, estos ya en Londres están investigando el papel de la histamina y cómo se relaciona esta con la anafilaxia. Luego en 1911, Richard recoge todos estos datos de su investigación, la publica y en 1913 le conceden el premio Nobel por el descubrimiento de la anafilaxia. Luego llegamos a tiempos más modernos, en el 2004, cuando la UAO nos redefine la anafilaxia basándose en es ahí cuando llegamos a la definición actual de anafilaxia, que es la de UAO 2020, que nos dice que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica
que usualmente tiene un inicio rápido y puede causar la muerte. Y la anafilaxia grave es caracterizada por un potencial compromiso de la vía aérea, de la respiración, de la circulación y puede ocurrir sin los síntomas típicos en piel o sin el shock circulatorio. Entonces, hasta ahora tenemos una reacción de hipersensibilidad sistémica grave. Se inicia rápidamente, no en todos los casos va a iniciar rápidamente. Por ejemplo, cuando está relacionada con alfa-gal, puede demorarse más en iniciar. Es potencialmente mortal, su diagnóstico se basa en la clínica y puede ser bifásica. Bifásica quiere decir, se presentan los síntomas, el paciente permanece una hora sin los síntomas y posteriormente inicia nuevamente con los síntomas de anafilaxia sin que se haya vuelto a exponer al alérgeno y que no hayan pasado más de 48 horas. Puede ser persistente cuando estos síntomas nos duran más de una hora y puede ser refractaria cuando se hace el tratamiento con una dosis correcta de adrenalina y el paciente no responde. En cuanto a la epidemiología, se dice que tiene una prevalencia estimada a lo largo de la vida de 0.3 a 5.1%. Esto representa 50 a 112 casos por 100.000 personas al año. Representa una de cada 4.000 visitas a urgencias y hasta el 22% de estos pacientes van a requerir hospitalización. La anafilaxia refractaria representa menos del 0.5% de los casos de anafilaxia grave y hasta un 54% de los pacientes pueden tener una recurrencia en un periodo de seguimiento de 1 a 25 años. En cuanto a los niños, tenemos 1 a 761 casos por 100.000 niños año. Y les quise traer ese estudio donde nos muestra cómo es que han aumentado los casos de anafilaxia a lo largo del tiempo. Resulta que los investigadores tomaron los datos de una empresa que hace actividades al aire libre con los niños en Estados Unidos y se dieron cuenta que en 1984 a 2004 hubo solo 2 casos de anafilaxia, mientras que de 2005 a 2019 hubo 24 casos de anafilaxia. Los autores nos dicen que esto puede estar relacionado con un mayor acceso al sistema de salud, pues ahora hay una mayor cantidad de medicamentos y además de eso que los criterios de anafilaxia han cambiado para que el diagnóstico pues sea más unificado. En cuanto a la mortalidad, realmente es una mortalidad baja, 0.65%, 0.05 a 0.51 por millón de personas año es por medicamentos, 0.03 a 0.32 es por alimentos y 0.09 a 0.13 es por himenópteros. En cuanto a los desencadenantes, hay muchísimos desencadenantes en los niños de relevancia, lo que son los alimentos, en adultos los medicamentos, en los medicamentos tenemos los antibióticos beta-lactámicos y los AINES. Los relajantes musculares muy importantes en la anafilaxia perioperatoria. En los hombres es más frecuente la anafilaxia por himenópteros. La inmunoterapia, que aunque tiene un riesgo bajo de 0.2% por inyección, pues lo tiene. Los medios de contraste más los que son de alto peso molecular. Y el látex, que era más frecuente antes, ya no tanto porque ahora usamos guantes de otros materiales como nitrilo. En cuanto a la anafilaxia idiopática, representa hasta un 35% de los casos de anafilaxia, entonces también hay que tenerla en cuenta que no siempre vamos a encontrar un desencadenante claro. En cuanto a factores y cofactores, les quiero hablar de esto, porque resulta que la susceptibilidad individual y los cofactores pueden determinar la gravedad de la reacción alérgica y algunos pueden activar otras vías, lo que nos aumenta la probabilidad de tener anafilaxia o su gravedad. Los estrógenos, resulta que puede haber una diferencia entre género, puede ser más frecuente la anafilaxia en mujeres durante los años reproductivos y a esto se le ha dado un rol importante de las hormonas sexuales, porque se ha visto que en estudios en ratones, cuando aumenta el estradiol, aumenta la gravedad de la anafilaxia por un aumento en la permeabilidad vascular. El ejercicio, que se ha visto relacionado con la anafilaxia en un 10% de los casos, esto se cree que es porque aumenta la permeabilidad intestinal, con eso aumenta la absorción del alérgeno y fomenta la reacción anafiláctica. Sobre todo relacionado con la anafilaxia que se produce en la harina del trigo, omega 5 y harina.
En cuanto a las estatinas, que esto me pareció bastante sorprendente porque sí, las estatinas las usamos demasiado para disminuir el colesterol LDL, pero resulta que esto disminuye la actividad de la enzima PAP acetilhidrolasa, que es la que regula el PAF, o sea, el factor activador de plaquetas. Si no tenemos actividad de la acetilhidrolasa, el PAF aumenta y aumenta la inflamación. Con lo tanto, aumenta el riesgo de anafilaxia. En cuanto a los AINES, tenemos dos vías por las cuales puede funcionar como un cofactor: aumenta la permeabilidad gastrointestinal, aumenta la absorción del alérgeno y tiene un impacto directo en las células inmunes al activar los mastocitos y los vasos. Los IECAS y betabloqueadores, que tradicionalmente los hemos conocido como cofactores, en algunos estudios nos hablan que realmente aumenta el riesgo de anafilaxia cuando se usan de manera concomitante. En cuanto al alcohol, aumenta la permeabilidad, pero además de esto, el alcohol inhibe la captación de adenosina. Al haber más adenosina en el espacio extracelular, esto aumenta la activación de basófilos y mastocitos a través de su receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E. Además, en ratones que se les pone a consumir alcohol, se ha visto que aumentan los niveles de IgE. Ok, y en cuanto a los mecanismos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. En los mecanismos no inmunológicos podemos tener una activación directa del mastocito, por ejemplo, por el receptor muy conocido, el MRGPRX2, y tenemos unos mecanismos inmunológicos que pueden ser IgE dependientes o los IgE independientes por complejos inmunes, por la vía del complemento, IgG, que termina en la degranulación de ese mastocito. Esto es para mostrarles simplemente cuáles son las células que van a ser implicadas, porque aunque conocemos en la anafilaxia el típico papel que cumplen los mastocitos y los basófilos, resulta que en las vías que son no IgE mediadas también tienen un papel importante los eosinófilos y los neutrófilos, que ya les vamos a explicar más adelante cuál es su papel. Entonces, esto es para explicarles cuáles son los endotipos de anafilaxia que tenemos. Primero tenemos un tipo IgE y no IgE. En el IgE lo que vamos a tener primero es una presentación antigénica, entonces se da una primera exposición del alérgeno, el alérgeno llega, es tomado por una célula dendrítica que lo lleva al ganglio linfático y lo presenta a un linfocito T virgen, esto nos genera la activación del linfocito B para que se convierta en una célula plasmática productora de IgE específica para ese alérgeno y también los linfocitos T helper foliculares que nos inducen la producción de interleuquina 4 y 3. Cuando se produce la IgE específica frente a ese alérgeno, esta va a ir y se va a unir al receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E del mastocito, y cuando haya una nueva exposición a ese alérgeno, entonces se va a dar la liberación de todos esos mediadores. En cuanto a la vía no IgE, que tenemos la IgG, aquí lo que tenemos es una IgG específica para ese alérgeno. Y la IgG no solamente va a estar en el mastocito, en el basófilo, sino que también va a estar en los neutrófilos, que también lo vamos a ver más adelante. También se puede dar una tormenta, como si fuera una tormenta de citoquinas que induce la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1 beta. También pueden haber factores, un endotipo mixto que incluye varias vías, entonces tanto los mediadores como las citoquinas, y una vía de activación del complemento que es sobre todo mediada por C5A y C3A, que son las anafilotoxinas, que son potentes inflamatorios. Muy importante de esta gráfica aclararles, aquí vemos que independiente de la vía, el tratamiento va a seguir siendo la adrenalina, y dependiendo al sí de la vía, vamos a considerar desensibilización o no. Entonces, ahora sí podemos ver cómo es que actúan esas otras células. Resulta que el neutrófilo y el macrófago y las plaquetas tienen receptores de baja afinidad para que se una la inmunoglobulina G. En las plaquetas induce la producción de serotonina, esto sobre todo en ratones, porque en ratones la principal amina vasoactiva va a ser la serotonina, no como en nosotros, que es la histamina. En cuanto a los macrófagos y los neutrófilos, cuando se unen la IgG y el alérgeno, se va a inducir la producción del PAF, que tiene un efecto inflamatorio. Y los niveles se han asociado con la gravedad. Entonces, a mayor PAF, mayor gravedad.
En cuanto a los mediadores que se van a liberar, tenemos lo primero las aminas vasoactivas, ahí tenemos la histamina que les decía que va a ser la principal, y la histamina va a ir y va a ejercer su función en sus receptores. Principalmente en la anafilaxia va a ser los receptores H1 y H2. Los receptores H2 supremamente importantes a nivel cardíaco porque son los que nos van a hacer esa vasoconstricción coronaria, y los receptores H1 que nos van a producir la vasodilatación periférica y la broncoconstricción. Tenemos otros mediadores como los mediadores lipídicos, donde está el PAF que ya les explicaba, y las enzimas que tenemos la triptasa y la quimasa. La triptasa que está en todos los mastocitos humanos, mientras que la quimasa no está en todos los mastocitos. Y la triptasa es la que está relacionada con el daño tisular. Otro de los mediadores que tenemos que libera el mastocito es la heparina, que está ahí preformada en esos gránulos. Cuando llega el alérgeno se libera esa heparina, pero diferente a la heparina que usamos en la clínica, porque es una heparina que es altamente sulfatada. Y esta heparina lo que hace es que el factor 12 pasa a ser un factor 12 activado, e induce toda la producción de bradiquinina. La bradiquinina resulta que está relacionada con el edema y la hipoperfusión por una vasodilatación. En cuanto al neutrófilo, entonces esto es para explicarles cómo tiene su receptor de baja afinidad, donde se va a unir la inmunoglobulina G específica frente a ese alérgeno, y al llegar el alérgeno, entonces inicia varias cascadas de respuesta. Una de estas es la NADPH oxidasa, que cuando se activa va a hacer que se produzcan las especies reactivas de oxígeno, y esto produce trampas de neutrófilos que tiene componentes proinflamatorios, mieloperoxidasa que también es proinflamatoria, histamina y mayor cantidad de PAF. El síndrome de Cuny se los quise traer porque me parece muy importante hablar de él. Es algo que está subdiagnosticado, entonces hay que tenerlo también en cuenta, y tiene una fisiopatología un poquito diferente. Entonces, es un síndrome coronario agudo que se da en el contexto de una reacción alérgica, en el caso de pues, una reacción anafiláctica. Tiene una mortalidad de 7.47%. El mastocito es la principal célula implicada, y en este estudio que les traje, que es de una revista de cardiología, pero es de este año, o sea, salió enero 2025, la etiología más frecuente que encontraron relacionada con el síndrome de Cunis fue los medicamentos, en estos los antibióticos, seguido por los AINES. Y nos dicen que hay 3 tipos de síndrome de Cunis, aunque ahora quieren meter un cuarto tipo, pero por ahora tenemos claros estos 3. Tipo 1 es pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Tipo 2, pacientes con enfermedad coronaria preexistente. Y tipo 3, trombosis del stem. El tipo 4 que están tratando de integrar es por bypass coronario. Pero entonces ya vamos a ver la importancia de por qué clasificarlos en estos tipos. Entonces aquí es un repasito, pues en la parte de arriba, es un repasito de lo que ya habíamos hablado. Llega el alérgeno, se da la presentación antigénica, se produce inmunoglobulina E específica. Cuando se vuelve a unir, se da la degranulación de ese mastocito. Pero también hay otras vías, como les decía, la del complemento, por ejemplo, se puede ver activada en ciertos pacientes por vacunas de COVID, que lo ponen como otro desencadenante, pero por los excipientes. O también está la activación directa del mastocito por el MRGPRX2. Cuando este mastocito libera todos estos mediadores, la histamina, como les decía, por ese receptor H2, produce vasoconstricción coronaria. Eso es lo que implica, eso es lo que explica, el síndrome de Cunis tipo 1, que es por un vasoespasmo coronario. El tipo 2 es por una erosión y ruptura de la placa. Entonces resulta que en la placa tenemos CCL11 que atrae mastocitos y se une por medio de su receptor CCR3. Y tenemos también el receptor MSP1 que atrae monocitos, y eso inestabiliza la placa y es lo que produce el infarto. Y en la tipo 3 también está relacionado lo que les acabo de explicar en el tipo 2, pero es en un paciente que ya tiene un stent. En cuanto a la anafilaxia idiopática, hay algunas teorías de por qué se da. Se cree que hay un perfil de citoquinas diferente en estos pacientes y tienen un umbral de degranulación de los mastocitos más bajo, o que los receptores
en que se une la histamina son más sensibles, entonces con cualquier cosita se degrada el mastocito. O que pueden haber autoanticuerpos contra el receptor de inmunoglobulina E. Esta gráfica me parece muy buena para explicarles qué se va a producir dependiendo de ese microambiente que haya. Entonces, cuando hay una baja cantidad de antígenos y una baja cantidad de anticuerpos, se va a producir una anafilaxia dependiente de IgE. O sea, no necesita gran cantidad de antígenos para eso. Mientras que para la anafilaxia dependiente de IgG, sí necesitamos una alta cantidad de antígenos. Si tenemos una baja cantidad de antígenos, pero una alta cantidad de anticuerpos, no se va a producir la anafilaxia, pero si tenemos una alta cantidad de antígenos y de anticuerpos, pero más antígenos que anticuerpos, se va a producir una anafilaxia que es mediada por IgE e IgG. Y esa anafilaxia que es mixta puede tener una mayor mortalidad. En cuanto a las manifestaciones, aquí podemos ver todos los sistemas que se van a comprometer: tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, el sistema cardiovascular, digestivo y la piel. La piel va a ser el que con más frecuencia se va a comprometer, pero un 10 a 20% de los casos no van a tener manifestaciones en piel. Y algo muy llamativo es que en los casos más graves hay menos manifestaciones en piel. Esto por la hipoperfusión que se da, el cuerpo tratando de mantener los órganos que para ese momento son más importantes. El sistema respiratorio es el segundo más afectado, luego el cardiovascular y por último el gastrointestinal. En cuanto a los criterios, vamos a hablar de los criterios de la UAO 2020 y vamos a ver por qué se hicieron ese cambio en ese año. Entonces, tenemos dos criterios. El primero es un inicio agudo de minutos a pocas horas que tenga compromiso en piel, mucosas o ambos, y que además tenga al menos uno de los siguientes: un compromiso de la vía respiratoria, un compromiso circulatorio o síntomas gastrointestinales graves. Muy importante la palabra grave, ya vamos a ver por qué. El segundo criterio es un inicio agudo de minutos a horas de hipotensión, broncoespasmo o compromiso laríngeo posterior a la exposición a un alérgeno conocido o potencial para ese paciente, incluso sin que el paciente tenga las manifestaciones típicas en piel. Para considerar hipotensión, entonces, una presión arterial sistólica en adultos menor a 90 o una disminución superior al 30% de la basal del paciente, o en los niños una disminución de la presión arterial sistólica baja para la edad, o disminución, perdón, superior al 30%. Entonces aquí les voy a explicar por qué se hicieron esos cambios. Resulta que la UAO en 2020 se une y dice, bueno, tenemos que hablar el mismo idioma, vamos a unificar criterios. Entonces, ellos lo que hacen es, el criterio 2 y 3, por ejemplo, del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, los toma y dice, vamos a coger el criterio 2 y 3 y vamos a intentar unirlo. Y vamos a cambiar eso de síntomas gastrointestinales persistentes, porque realmente es una palabra persistente, es algo muy ambiguo y podría retrasar el tratamiento con la adrenalina, o podría ser que el evaluador no sepa cuánto es persistente y pues se quede esperando a ver qué es. Esta es la clasificación de reacciones sistémicas que hizo la UAO, pero estas se las traigo porque nos clasifica, digamos que un poco esas reacciones sistémicas, pero no la gravedad de la anafilaxia. Es muy importante aclarar, no es una gravedad de anafilaxia, hasta ahora no tenemos una escala validada para gravedad de anafilaxia, pero sí tenemos esto que digamos que es lo que más se acerca. Entonces, en el grado 1 tenemos unos síntomas leves solamente, eso no es anafilaxia. En el grado 2 tenemos al menos un síntoma moderado, eso tampoco es anafilaxia. A partir del 3 hasta el grado 5 es que sí cumple criterios de anafilaxia para los de la UAO 2020. Entonces, en el grado 3 tenemos un compromiso leve a moderado y cumple criterios de anafilaxia. En el grado 4 tenemos que sea un broncoespasmo resistente al tratamiento, que tenga estridor, hipotensión clínicamente significativa o un compromiso neurológico. Y en el grado 5 ya es ese paciente que está muy grave, que tiene falla respiratoria o que hace paro.
Realmente la clasificación se ve muy compleja porque nosotros vemos este gráfico y vemos un montón de síntomas, pero realmente es simplemente ver el qué síntomas nos cumple de cada uno de los sistemas y según esto clasificar la gravedad. Pero como les dije, clasificación de reacciones sistémicas, no de anafilaxia. Y ahora entonces vamos a hablar de los niños, qué tenemos con ellos o si es que vamos a usar los mismos criterios. Entonces tenemos un estudio que se hace evaluando cómo se podrían modificar esos criterios para que estos sean más sensibles e incluyan síntomas específicos en los niños, porque resulta que ellos no nos van a comunicar con tanta claridad los síntomas como un adulto. Y pues según los resultados, al parecer, los criterios modificados sí funcionaron en los niños. En los niños menores de 1 año se llegó a un 100% de diagnóstico con los criterios modificados versus los criterios de la Organización de Alergología, Organización Nacional de Alergología de Estados Unidos y enfermedades infecciosas, y con los de la Red de Alergia Alimentaria. En los niños de 1 a 3 años se llegó a un diagnóstico en el 96% de los casos y en los niños mayores a 3 años en el 98% de los casos, pero en los mayores a 3 años la P no fue estadísticamente significativa. En los otros grupos de edad sí fue significativa y acá muy importante mostrarles cómo el diagnóstico que hacían en el momento inicial era mucho más bajo comparado con los otros criterios, entonces así sean los criterios anteriores, usar criterios, pero no simplemente por lo que recordamos. Fueron muchos los cambios que hicieron, pero acá les quería hablar sobre todo como de los más importantes que encontré ahí en esos criterios modificados. Nos mencionaban el aumento del trabajo respiratorio, el dolor abdominal tipo cólico, diarrea, estridor, llanto, ronco. Pero el más importante es que agregan un cambio repentino en el comportamiento del niño sin una causa clara. Ok, ahora pasando un poquito a qué es lo que vamos a usar en la clínica, qué paraclínicos tenemos, pues yo les decía, la histamina es la principal amina vasoactiva, entonces, ¿por qué es que no la usamos en la práctica clínica diaria? Resulta que sí, la histamina es muy importante, hace su pico a los 5 a 10 minutos de iniciar los síntomas, pero rápidamente empieza a disminuir. A la hora empieza a hacer su metabolismo por las enzimas N-metiltransferasa y diaminooxidasa. Entonces, esto es por lo que lo hace prácticamente inútil en la práctica clínica diaria. Hasta ahora. Tenemos también la triptasa, que el valor normal va hasta 11.4, está presente en todos los mastocitos humanos y tendríamos que hacer mínimo 3 mediciones. Una, pues al momento cuando se haga el tratamiento, porque pues primero que todo, tratamiento, luego a las 2 horas y luego a las 24 horas. A las 24 horas va a ser el valor basal del paciente. Y cuando hay un incremento de la triptasa basal del 20%, menos 2 microgramos por litro, se considera sugestiva anafilaxia. Para calcular ese delta de triptasa también tenemos la fórmula que es triptasa basal por 1.2 más 2. En cuanto al tratamiento, digamos que no es el punto fuerte de esta charla porque eran los mecanismos, pero vamos a mencionar ciertas cosas. Primero y muy importante, en los servicios de urgencia siempre tener un protocolo para saber cómo actuar en un paciente en el que estemos sospechando anafilaxia. Retirar el desencadenante, muy importante el ABC del paciente, como en todo. Pedir ayuda, aplicar la adrenalina, recordemos que la adrenalina es intramuscular, cara lateral externa del músculo. La posición de cúbito supino con miembros inferiores elevados. Oxígeno en caso de ser necesario, siempre tratar de tomar un acceso venoso, sobre todo porque estos pacientes probablemente vayan a necesitar líquidos. Reanimación cardiopulmonar en caso de que el paciente haga paro y en caso de que el paciente haga paro sería la única indicación para usar la adrenalina intravenosa. Y el monitoreo siempre a estos pacientes. En cuanto a los otros tratamientos, entonces tenemos los antihistamínicos que realmente no, algunas guías, pues estos son de segunda línea, pero algunas guías los antihistamínicos incluso los consideran de tercera línea. En cuanto a los inhaladores, podríamos usar los betados de corta acción o nebulizaciones con adrenalina, pero esto nunca va a ser superior al tratamiento con adrenalina intramuscular.
Los esteroides, en esto sí hay una evidencia un poquito controversial, incluso algunos estudios nos dicen que puede ser deleterio para el paciente. Y el glucagón, que es muy importante en los pacientes que están consumiendo beta bloqueadores. De la adrenalina, entonces la dosis es de 0.01 miligramos por kilo hasta una dosis máxima de 0.5 en adultos, 0.3 en niños y, como les decía, intramuscular, cara lateral externa del músculo. Pero ¿por qué la adrenalina es esa primera línea? ¿Qué es lo que hace la adrenalina? Pues resulta que va a ir y va a actuar en sus receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. En los receptores alfa 1 aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular sistémica y ayuda a disminuir el edema. En el receptor beta 1 tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y en el receptor beta 2 nos va a producir broncodilatación y disminuye la liberación de sus mediadores por los mastocitos y los basófilos. En cuanto al diagnóstico diferencial de anafilaxia, tenemos un montón, yo ahí les puse algunos, pero incluso son muchos más, pero muy importante tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, un ataque de pánico en los pacientes, no todas las causas van a ser, digamos que, orgánicas, el infarto agudo de miocardio, teniendo en cuenta que tenemos el síndrome de Kunis, asociada a alimentos, por ejemplo, las comprovitosis, que es por una administración de histamina, pero exógena por consumo de pescado en mal estado, todos los tipos de choque, un exceso de histamina endógena, por ejemplo, en la mastocitosis, que ya vamos a mencionar algo sobre esto, y ya otras causas como el síndrome de hombre rojo, que hay que tenerlo muy en cuenta, y el teobromocitoma. En cuanto a las mastocitosis, les quería mostrar este estudio donde los autores querían comparar si era igual de común tener anafilaxia en los pacientes con mastocitosis versus la población general, y esta desencadenada por medicamentos. Pues se encontró que en los pacientes con mastocitosis se encontraba anafilaxia por medicamentos en el 4% y en la población general en el 2%, pero nos dicen esto no fue estadísticamente significativo. Entonces en eso todavía hay duda, pero lo que sí tenemos claro es que los pacientes con mastocitosis tienen un mayor riesgo de anafilaxia por himenópteros y que tienen una mayor severidad cuando presentan anafilaxia. Independiente de la causa, el 43% de los pacientes presentaron síncope hipotensivo. Posterior al evento de anafilaxia, la educación del paciente es muy importante. En caso de que le vayamos a mandar la adrenalina, el paciente tiene que saber reconocer esos síntomas de anafilaxia y cómo aplicarse la adrenalina, cómo guardarla, porque en nuestro país no contamos con los autoinyectores, entonces le tenemos que formular la ampolla para que la tenga preparada en las jeringas, para que la cuide de la luz, porque es un medicamento fotosensible, y para que sepa cómo aplicar. Controlar los factores de riesgo, esos cofactores que son supremamente importantes. Valoración por alergología, ya nosotros definiremos si es un paciente que sea candidato a inmunoterapia de sensibilización o si realmente no fue una anafilaxia, ya nosotros nos encargaremos de esa parte. Por último, les los nombres de los perritos que se usaron en los experimentos de Richet y Porpier, que fueron Maturín, Galaté, Pierrot, Diana, Choralosa, Neptuno y Epagnuel, porque entiendo que fue algo necesario para llegar al conocimiento que tenemos sobre la anafilaxia ahora, pero eso no quita que fueron seres vivos que sufrieron y estuvieron solitos al momento de su muerte. En cuanto a unas conclusiones, se necesita continuar investigando sobre el comportamiento de la anafilaxia en niños y evaluar si se requieren unos cambios en los criterios diagnósticos en este grupo de edad. La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica mediada por múltiples mecanismos, no solo por inmunoglobulina E, y requiere una rápida detección y tratamiento. Los casos de anafilaxia han aumentado con el tiempo, lo que demuestra su relevancia clínica, y conocer los diferentes mecanismos por los cuales se da la anafilaxia podría ser el inicio para encontrar nuevos tratamientos a futuro.